Listo. Muy buenos días a todos. Vamos a continuar aquí con nuestro trabajo del día de hoy de el retoque y el montaje para una de las imágenes que estamos trabajando en nuestro menú. ¿Listo? Ya tenemos nuestra imagen ubicada, ya la tenemos aquí descargada. En este caso va a ser esta imagen que tenemos acá, la que estoy abriendo. La abro normalmente, ¿cierto? Aquí directamente en Photoshop y la vamos a editar directamente sobre su mismo archivo y luego sí lo vamos a pasar aquí a nuestro otro archivo donde ya tenemos el retoque tanto de la mesa y la integración del vaso en este caso. Este objeto pues lo vamos a integrar directamente a esta escena más adelante. Ahorita simplemente vamos a tener nuestro elemento con el cual vamos a ir generando eh, solamente el retoque y la corrección de todo lo que tiene que ver con el color, la forma y los diferentes elementos que tenemos dentro de esta imagen. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser duplicar nuestra imagen. Entonces le decimos control J, ¿cierto? Entonces aquí ya tenemos un duplicado de nuestra imagen. Ya tenemos este duplicado, capa 1, y la de fondo, que es la original en este caso. Fondo lo podemos apagar y capa 1 es sobre la imagen que vamos a trabajar en este momento. Primero que vamos a hacer es decirle control T y vamos a rotar nuestra imagen. Vamos a rotarla de tal forma que quede en la posición que necesitamos de este objeto. Entonces vamos a corregir esa posición para ese objeto y a partir de ahí pues ya podemos empezar a generar el recorte. El recorte es igual que lo que trabajamos en la clases pasadas, donde tomamos la herramienta pluma, ¿cierto? Revisamos que esté en forma, que tenga un color de relleno, sin color de trazado, solamente color de relleno, y empezamos a generar ese trazado. Hacemos clic en cualquier parte del borde del objeto y iniciamos el recorrido con el trazado. Entonces, recuerden que si lo hacemos corto, podemos trabajar mucho más fácil las curvas que tiene el objeto, ¿cierto? Entonces, no importa qué tantos clics o qué tantos puntos tengamos que colocar, lo que nos interesa es que el objeto quede bien recortado y que no tengamos problemas más adelante o con los siguientes puntos con relación a lo que es la curvatura del objeto. ¿Listo? Aquí ya estamos viendo cómo funciona la iluminación de este elemento, ¿cierto? Hacia dónde está teniendo la sombra proyectada y en este caso pues tiene también un reflejo. Todo esto pues lo recortamos porque lo vamos a reconstruir totalmente ya sobre la escena que tenemos en el otro archivo. Vamos recortando aquí en este punto, simplemente vamos con relación al borde del plato. Aquí no tenemos que pues, tener mucha precaución en este lado del borde porque pues esto lo vamos a reconstruir y aquí iniciamos de nuevo sobre el borde del plato y del objeto para poder generar nuestra máscara. ¿Listo? Aquí voy a aumentar un poco, hacer un zoom y me voy recorriendo todo el objeto, todo este elemento a medida que lo voy generando con el trazo completamente. Algunos editores de imagen dicen que cuando uno recorta debe dejar unos píxeles hacia adentro de la imagen ese trazado. Esto nos ayuda a recortar un poco todo lo que es la luz
envolvente de los objetos, ¿cierto? ¿Cuál es la luz envolvente? La luz envolvente son las luces que tenemos aquí afuera de los objetos, ¿cierto? Y que se filtra sobre los elementos. Entonces esa luz está influenciada por el color, por los tonos y demás elementos que hay en el ambiente. Entonces, para evitar eso, siempre se deja un poco más adentro el objeto en este caso. Entonces acá vamos dejando el recorte un poco hacia adentro y listo. Vamos dejando esto. Vamos utilizando aquí nuestro trazado. Y cerramos. Listo. Ya tenemos acá todo nuestro trazado. Si ven la cantidad de puntos que utilicé, no hay ningún problema. Colocamos nuestro trazado de forma debajo de la foto. Entonces, simplemente tomo esa capa, la arrastro aquí debajo, oprimo la tecla Alt y me paro entre las dos capas, ¿cierto? Y hago clic. Listo. Aquí ya tengo ese objeto colocado dentro de este elemento. Voy a crear una capa nueva, aquí debajo, entre fondo y lo que acabo de recortar, y que tenga pues un color bastante fuerte, con el cual puedo generar contraste para la imagen que estoy utilizando. Entonces aquí ya empiezo a ver ese contraste, ya empiezo a ver esos elementos y me voy dando cuenta sobre la iluminación. Si ven la luz acá arriba, en la parte superior, vamos viendo la luz del objeto. Voy a hacer una capita aquí arriba. Entonces aquí empezamos a percibir la luz de todos los elementos. Entonces las luces más fuertes están acá arriba, están por acá, en esta parte de arriba del plato, está aquí en todo este lado, y aquí por este contraste automáticamente estamos viendo cómo la sombra se filtra dentro del plato. ¿Sí ven? Entonces es esa parte mucho más oscura que estamos viendo aquí en la parte inferior, esa filtración. Entonces por eso cuando se hacen ese tipo de recortes, lo ideal es que el trazado entre un poco hacia el objeto para ir restando esa sombra tan fuerte o esas filtraciones de luz o sombra en el objeto. Entonces aquí lo que estoy haciendo es correr un poco el trazado hacia adentro para restar esa sombra que se alcanza a percibir ahí. ¿Listo? Voy a cambiarle el color a esta capa de fondo. Recuerden que para cambiar colores, pues de forma muy fácil lo hacemos con tono y saturación, que es Control U. Y podemos utilizar un tono totalmente diferente a los que tenemos en cualquiera de los dos elementos dentro del objeto. Listo. Aquí ya tenemos un color bastante fuerte que no tiene que ver o no tiene relación con ninguno de los dos elementos, en este caso para generar el contraste absoluto y poder trabajar nuestra capa como se debe. Listo. Entonces, ya tenemos el recorte, vamos a reconstruir el plato. Vamos a tomar estas dos capas que son el trazado y la foto. Y vamos a generar una integración y un duplicado de este objeto. Entonces, primero que todo, Control J, ¿cierto? Para duplicarlos, aquí están duplicados. Control E, pegando este objeto. Y vamos a voltearlo para colocar el otro lado del plato. Entonces, Control T, recuerden que esta foto ya está acá encima. Clic derecho, voltear horizontal. ¿Listo? Entonces, al voltear horizontalmente ya podemos colocar nuestra parte del plato que necesitamos sobre el objeto. Entonces ya lo tengo aquí volteado. Ya tengo acá toda la escena volteada. Simplemente voy a recortar esta parte del plato, que es lo único que necesito, para colocarla aquí encima de esta parte. Entonces, con la herramienta lazo,
Voy acá, recorto solamente la punta del plato que necesito, hago un recorrido acá con el lazo, sin coger ninguna parte del alimento, solo el borde del objeto, y le digo control J a esa capa. ¿Listo? ¿Qué estoy haciendo? Solamente duplicando esta partecita de este elemento. Esta capa que acabo de crear, con toda la información volteada, no es necesaria, la puedo borrar en este momento. Tomo de nuevo mi parte que acabo de recortar y ahora sí la colocamos acá arriba, ¿cierto? Entonces aquí lo único que tenemos que hacer es acomodar este elemento, ¿sí?, de acuerdo a la iluminación y a los objetos que estamos reconstruyendo. Entonces aquí vamos a alinear esta parte del plato, vamos a alinear, muy importante que alineemos la iluminación. Entonces ya les hago acá un pequeño esquema de cuáles son los elementos que tenemos que tener muy en cuenta. Uno, el borde del plato que esté alineado con el que estamos haciendo. Si ven que aquí se sale, listo. Eso lo tenemos que cuadrar. Dos, esta iluminación que tenemos acá en este plato que se alinee con la del otro objeto que estamos haciendo. Tenemos que tener cuidado con estos detalles que tiene este objeto acá, las líneas que tiene pintadas sobre el objeto y las flores que tiene este objeto, ¿cierto? Entonces, esos elementos son los que vamos a tener muy en cuenta sobre los elementos que estamos trabajando. Entonces, tomamos nuestra capa, ahora sí, y le vamos a dar una opacidad baja a esta capa. Entonces, venimos aquí a opacidad y le ponemos un 80%. ¿Para qué le ponemos esa opacidad baja? Para poder ver detrás de este elemento qué es lo que está sucediendo y dónde es que vamos a emparejar este objeto. ¿Listo? Entonces aquí tenemos estos elementos, podemos llevarlo un poco más hacia adentro, hacia afuera, dependiendo de lo que se necesite, para alinear todos estos elementos que tenemos acá. Voy aquí a correr un poco este recorte que me está generando aquí un poco me está generando acá una intervención sobre la parte del plato. Listo, ya corrí mi trazado. Vuelvo acá a mi capa que voy a colocar encima de todo esto y la alineo con los bordes del objeto. Listo. ¿Qué bordes estoy alineando? Estos dos que tenemos acá. Este borde con este borde y esta esquina con este borde. ¿Listo? Esos son los dos elementos que estoy alineando en este momento. Después de que ya los tengo alineados, ¿cierto? Acá en este borde y acá en este otro, voy a corregir estos elementos que tenemos acá adentro. Eso lo vamos a hacer con la herramienta de transformar. Entonces, control T, me sale el cuadro delimitador, clic derecho, deformar. ¿Listo? Aprovechando que las últimas versiones de Photoshop tienen esta cuadrícula nueva, ¿cierto? Donde puedo generar cuadrículas por cantidad de espacios o cuadrículas totalmente personalizadas. Vamos a utilizar una de 4x4 que me permita modular específicamente puntos de la imagen, ¿cierto? Entonces aquí vamos a modular un poco este elemento, lo vamos a rotar un poco y lo vamos a alinear aquí con esta parte del plato. Entonces aquí siempre es bueno aumentar el zoom para poder manipular este tipo de detalles. Alineamos muy bien este espacio, lo corregimos, ¿cierto? Ya tenemos la curvatura. Aquí adentro no tocamos nada, solamente vamos a mover esta parte de la iluminación para alinearla con el resto de elementos que tenemos acá. Listo. Lo alineamos de esta forma que quede pegado al objeto. Qué pena el ruido.
que quede alineado con estos elementos. Aquí también esta iluminación, esa sombra, ese brillo, todos esos objetos los vamos alineando aquí de una vez y alineamos el otro borde. Entonces bajamos este objeto un poco y listo. Ya tenemos alineado todo el objeto, oprimimos Enter y volvemos aquí a capas y le subimos la opacidad al 100%. ¿Listo? Entonces aquí ya estamos reconstruyendo y ya estamos teniendo de nuevo todo el plato o todo el elemento con el cual vamos a trabajar. Ahora, como tenemos una gran parte de información debajo de este elemento, simplemente tenemos que ocultar los bordes de este objeto. Todos estos bordes duros que tenemos acá hacia adentro del plato, los vamos a suavizar, o sea que los vamos a difuminar. Entonces aquí tenemos una máscara de capa con la cual vamos a trabajar, ¿cierto? Voy a dejar aquí abiertas mis capas, máscara de capa con la cual vamos a empezar a difuminar esos elementos. Entonces, para difuminar estos bordes, simplemente vamos a tomar un pincel, ¿cierto? Venimos aquí a pinceles, buscamos un pincel redondo de bordes suaves. Entonces, cogemos este, por ejemplo, este 17. Revisamos que aquí esté la dureza en 0%, esta dureza que tenemos acá. Y el tamaño lo vamos aumentando. Revisamos aquí con relación a al pincel con la forma y buscamos un pincel bastante grande. ¿Para qué? Para que nos difumine de forma mucho más uniforme todo el borde. ¿Cierto? Entonces aquí vamos difuminando, entonces voy aplicando, esto lo estoy haciendo directamente sobre la máscara. Recuerden, miren, aquí puedo trabajar o en la foto o en la máscara. ¿Sí ven? Donde me paro en cualquiera de estos dos elementos, estoy trabajando. En este caso lo estoy haciendo directamente sobre la máscara. Por eso aparece esta manchita negra, que es lo que estoy trazando en este momento. A medida que voy trazando, pues se va aumentando el tamaño de esa mancha allá en el otro lado. ¿Listo? Esto que estoy haciendo, lógicamente, lo debo hacer con la foto prendida debajo, pues para ver qué tanto debo ocultar de la otra foto. ¿Listo? Entonces acá voy ocultando esta parte y de esa forma voy integrando todo lo que es la parte de la iluminación y los diferentes detalles que pueda tener este objeto. Entonces voy a repetir todo el paso, ¿cierto? Tengo de nuevo mi borde completo, aquí tengo mi máscara y lo voy haciendo muy suave y muy sobre el borde del otro objeto. Ahorita apago la del fondo para que veamos qué tanto estoy ocultando y veamos bien ese efecto. ¿Listo? Entonces, apago de nuevo mi foto de fondo. Aquí voy revisando estos elementos donde se están cortando y constantemente voy revisando esa información. Aquí en este punto no es necesario borrar tanto. Listo. Entonces, de esa forma voy generando esa integración sobre el objeto que tenemos en este caso. Entonces, aquí ya tenemos nuestra integración y la reconstrucción del plato completo. ¿Listo? Tomamos estos elementos, le decimos, estos elementos son estas capas, capa 3, capa 1 y forma, estos tres objetos, y los colocamos dentro de una carpeta. Control G. ¿Listo? Todos esos elementos los colocamos dentro de una carpeta y ya los tenemos completamente unificados, en este caso, para poderlos trabajar de forma uniforme. Vamos a crear de nuevo un objeto inteligente con este grupo. Clic derecho acá encima. Convertir en objeto inteligente. Listo. Ya tenemos un objeto inteligente con el cual podemos empezar a trabajar o empezar a modular este elemento. Este objeto que tenemos acá, simplemente esto ya lo vamos a guardar. Vamos a llamar este elemento, cambiémosle aquí el nombre, pongámosle retoque arepa.
¿Listo? Entonces le pongo un nombre, le doy una ruta, lo ubico en algún lado y lógicamente lo coloco dentro de mi carpeta de trabajo. Entonces le digo archivo guardar, le pongo su nombre como PSD, Photoshop que sea editable y le digo OK. ¿Listo? Este objeto que tengo acá lo voy a arrastrar a mi otro archivo. Entonces lo vamos a traer para acá y lo colocamos aquí. ¿Listo? Simplemente lo arrastramos y lo vamos a colocar acá, dentro de nuestro espacio de trabajo que ya tenemos organizado anteriormente para poderlo modular o para poderlo integrar a los elementos que tenemos aquí dentro de nuestro espacio de retoque. Esta imagen que ya tenemos acá, esta ya la guardamos, la dejamos aquí quietica, esto ya lo podemos cerrar y ya podemos trabajar con este elemento completamente. ¿Listo? Si esto yo lo quiero editar, lo voy a hacer directamente desde el objeto inteligente. Ya no voy a utilizar el otro objeto con el que trabajé ahorita. Aquí en el objeto inteligente está toda la información necesaria que requiero para trabajar con este objeto. ¿Listo? Entonces lo primero que voy a hacer va a ser redimensionarlo, control T. Lo redimensionamos. Lo vamos a ubicar en alguna parte de nuestro espacio. Podemos hacer sobre o detrás del objeto, ¿cierto? Perdón, detrás del objeto, acá, que quede detrás del vaso o delante del vaso, dependiendo de lo que necesitemos con relación a todos los elementos que hemos estado trabajando. Entonces, a partir de estos elementos, de estos objetos que tenemos acá, vamos a poder utilizar estos elementos e irlos integrando e irlos manipulando de acuerdo a lo que se requiere con relación a los elementos que estamos trabajando. Listo, aquí voy a correr un poco la mesa, si es necesario. Voy a bajarla un poco. Y vamos a dejar este plato aquí detrás. Yo lo voy a dejar acá detrás porque aquí debajo, en esta zona, que estoy colocando aquí, en esta parte, voy a colocar información. ¿Cuándo? O sea, de una vez yo ya voy pensando en espacios que necesito para colocar la información que requiero dentro de la pieza que estoy creando. Entonces siempre pienso como en esos elementos, voy dejando espacios, voy dejando lugares donde pueda colocar información importante, ¿cierto? Información que sea relevante en cuanto al tema que estoy trabajando. En este caso, pues va a ser un menú. Aquí voy a aprovechar estos espacios como edición del elemento que estoy trabajando. Si necesito más espacios, pues simplemente alargamos el espacio de la foto. Entonces, para eso, venimos aquí a la herramienta recorte y como tenemos más información de la mesa, la podemos ampliar, ¿cierto? Entonces vamos a ampliar todo esto. ¿Sí ven? Ahí se empieza a ver todo el fondo del objeto. Amplío el objeto y le digo Enter para poder generar ya esa ampliación del espacio de trabajo. Todo esto porque pues estoy ya en un entorno completamente editable. Aquí este fondo también lo voy a alargar, control T, lo alargamos hacia un lado, hacia el otro. Vamos a ampliarlo un poco más en general. ¿Listo? Lo subimos por acá y listo. De esa forma, entonces, puedo ya tener más espacio, más aire en toda la escena que estoy trabajando y ya más adelante, cuando vaya a colocar mi foto sobre un espacio de trabajo definido, lo puedo hacer con fondo, sin fondo, ¿cierto? Puedo eliminar elementos, puedo restar objetos y puedo tomar decisiones de diseño y de imagen dentro de lo que voy a colocar más adelante. ¿Listo? Bueno, entonces ya tengo aquí mi plato colocado en mi espacio de trabajo. Ahora vamos a corregir el color. Vamos a apagar aquí el vaso un segundo. Vamos a mantener apagado
para empezar a generar esa corrección de color. Entonces, sobre este mismo elemento, tenemos aquí sobreexposiciones, tenemos diferentes elementos, estábamos trabajando primero la corrección de los blancos, ¿cierto? Que fue lo primero que hicimos, y pues en cada imagen, en cada foto, eso es completamente diferente. Entonces tomamos nuestra imagen, ¿cierto? Marquémosla aquí, arriba. Y lo primero que vamos a agregar va a ser nuestra capa de curvas. Siempre corregimos a partir de las curvas, porque con las curvas podemos corregir el blanco y el negro y los grises de cada foto para que nos dé el color real de los elementos. Aquí no hay mucha corrección de color realmente porque pues la iluminación fue bastante buena y el elemento pues se entiende bastante bien. Activamos aquí en rellenos o ajustes de capa. Venimos acá abajo, donde tenemos el circulito, mitad blanco, mitad negro. Hacemos clic y buscamos curvas. Activamos las curvas, oprimimos aquí este botoncito que tenemos, que es colocar dentro de la capa, ¿cierto? Lo activamos, aquí ya quedó solamente afectando esta capa, que en este caso viene a ser la parte de la arepa de huevo, y lo mismo. Entonces tomamos nuestros 3 goteros, ¿recuerdan? Negro, el primero, gris, el segundo y blanco. Entonces empezamos a acomodar esos colores. Entonces lo que sea blanco, pues ya lo tenemos por aquí ajustado, blanco, ¿sí ven? No hubo ninguna modulación, simplemente me lo mantuvo. Tomamos los elementos de gris y vamos a coger estos puntos por aquí que tengamos grises o que consideremos que son la escala del gris y sobre esos ya vamos a ir ajustando el color. ¿Sí ven? Aquí ya se volvió un poco más frío el ambiente. Y el negro absoluto que tenemos por aquí. Y volvemos a recuperar nuestro ambiente iluminado, ¿cierto? Entonces ya tenemos los 3 tonos. Negros, grises que tomamos por acá y blancos son la sobreexposición o los colores que tenemos en general. ¿Listo? Ya tenemos esos ajustes realizados sobre nuestro elemento. Si consideramos que necesita algún otro ajuste, no dudemos en hacerlos, ¿cierto? Aquí cambió un poco el tono y nos oscureció esta parte. ¿En qué nos beneficia esta parte o esta parte que tenemos aquí abajo un poco más oscura? Estos elementos que tenemos aquí, esta oscuridad que tenemos acá, preciso, se nos va a cruzar con la sombra del vaso, ¿cierto? Entonces, aquí en este punto nos va a apoyar mucho el vaso y la sombra que tenemos de este objeto. Redimensionamos bien nuestro objeto con relación al tamaño del otro elemento. Este vaso es un poco más grande que el plato y que todos los otros elementos en general. Si necesitamos hacer una corrección de la perspectiva del vaso, la podemos hacer, ¿cierto? Eso no hay que dudar en hacer ese tipo de correcciones. Si son necesarias, pues simplemente tomamos los elementos que tenemos. Aquí en este caso tenemos todos estos objetos con los cuales tenemos nuestro vaso, acá la sombra completamente aparte, todos estos elementos completamente divididos y con los cuales pues generamos nuestra integración. Esto lo voy a reunir acá en una sola capa, en un solo grupo, lo que es el vaso, dentro de esta misma carpeta, control T, y aquí podemos hacer una pequeña corrección de perspectiva. Y corregir un poco la forma del objeto. Vamos a llevarlo aquí hacia nuestra vertical de nuevo. Y lo colocamos o posicionamos de nuevo sobre su sombra. ¿Listo? Entonces aquí ya estoy haciendo una corrección de perspectiva ya sobre los objetos de acuerdo a cómo he ido trabajando. Esto es importante. ¿Por qué? Porque pues yo tengo que acomodar todos los elementos de acuerdo a una posición, a una vista y a unos parámetros que tendría cada uno de estos objetos dentro de este espacio.
Acá también vamos a hacer una corrección de el objeto del plato, ¿cierto? Vamos a colocarlo un poco más hacia arriba. Entonces, control T y vamos a decirle perspectiva también y vamos a ampliar un poco acá la parte de atrás. ¿Listo? Y vamos a reducir la parte de adelante para que esa sensación que estamos viendo este objeto desde una parte mucho más elevada. Listo. Entonces aquí ya estamos teniendo una corrección de forma, de color, de tamaño y relación entre los diferentes elementos que estamos ubicando y estructurando. ¿Listo? Ubicamos esa sombra del vaso un poco mejor para que nos quede aquí cuadrada con relación al plato. Vuelvo y apago mi vaso y empiezo a trabajar sobre estos elementos. Entonces aquí ya es de repetir muchos pasos que hemos hecho anteriormente. En este caso, si queremos corregir o cambiar el color del plato es completamente válido, ¿cierto? Pero pues para eso necesito una máscara sobre la cual hacer esa corrección y para separar los diferentes elementos que tenemos de este objeto. Entonces ya tenemos acá, lo primero que hicimos fue nuestra corrección de color, ya acomodamos los tamaños, ya acomodamos la perspectiva. Vamos a acomodar ahora las diferentes correcciones que más necesita este objeto. Estos elementos, algunas veces, si tienen manchas o si tienen defectos, se corrigen. En este caso, pues como es una arepa, es un elemento muy cotidiano, muy casero, en algunos casos, pues no es necesario hacer ese tipo de correcciones. Lo máximo de corrección que vamos a hacer va a ser la parte del plato y ya, en cuanto a esa forma. Si queremos cambiar el color del plato, entonces ahí vamos a tener diferentes elementos y diferentes objetos. Claro, Santiago, todavía falta mucho trabajo sobre este elemento. ¿Por qué se da esa sensación? ¿Qué pasa aquí? Todavía nos falta un paso acá, que sería la sombra. Lo que pasa es que todavía no la coloco. ¿Por qué? Porque la sombra va de acuerdo a la proyección. Si ya coloco una sombra aquí, ya empiezo a ver el objeto, pero pues eso lo voy ajustando de acuerdo a los elementos que voy colocando, ¿cierto? Todavía no voy a colocar la sombra. ¿Por qué? Porque todavía estoy haciendo ajustes de color y de elementos sobre el mismo plato. Por eso se siente elevado. Para que no le dé esa sensación, voy a apagarle aquí la tabla, la mesa de fondo. ¿Listo? Entonces, tenemos nuestro plato. Vamos a cambiarle el color. Entonces nos paramos acá arriba, vamos a crear una capa o una máscara alrededor de la arepa de huevo, ¿cierto? Que solo esa máscara me contenga información de este plato. Esa máscara voy aquí a construirla con una máscara rápida, ¿cierto? Entonces yo tengo diferentes elementos sobre los cuales puedo trabajar. Entonces tengo mi arepa de huevo en esta capa. Voy a crear máscara, ¿cierto? Añadir máscara. Tomo mi herramienta de lazo y voy a hacer el recorrido separando toda la arepa del plato. Entonces, en este caso, simplemente voy a hacer un recorrido aquí a través de estos elementos. Vamos aquí a correr esto un poquito. Voy a hacer aquí un cierre antes. Listo, ya tengo una parte de esa máscara creada. Voy a continuar acá. Entonces, para continuar con el trazado así con el lazo como lo estoy haciendo, que me genere esa separación, simplemente oprimo la tecla Shift y si nos fijamos bien en el cursor, aparece un más. ¿Sí ven? Ahí aparece un más. ¿Qué implica eso? Que puedo seguir haciendo un recorrido para enmascarar esta parte del objeto. Vamos hasta por acá, venimos aquí a esta parte.
Esto que estoy haciendo lo estoy haciendo de forma muy aleatoria. ¿Por qué? Porque pues el borde de la arepa es muy inconsistente, no es como el plato, que es una línea continua que puedo ubicar o que puedo generar de forma mucho más simple. Aquí tendría que hacer un recorrido con un trazado muy, muy amplio y muy detallado, entonces es bastante engorroso. Entonces, para no entrar en esos puntos tan complejos, simplemente lo hacemos de esta forma. ¿Listo? Entonces, ya tenemos nuestro trazado creado a partir de este elemento y ya tenemos esa máscara de este objeto. Entonces, esa máscara, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para separar tanto las arepas de huevo como el plato en este caso. ¿Listo? Entonces, vamos a separar ese plato, vamos a separar esos elementos y desde aquí, pues vamos a ir corrigiendo y arreglando este trazado que acabo de crear. Entonces, aquí abajo, en nuestras herramientas, ¿cierto? Aquí debajo de los colores frontal y fondo, tenemos un botoncito que se llama editar en modo máscara rápida. Cuando yo activo editar en modo máscara rápida, hago clic sobre este objeto, me aparece una máscara, ¿sí ven? Esa máscara en general, sobre todo el objeto. Entonces, esa máscara lo que hace es que me permite ver con color qué partes me están faltando por ocultar de mi objeto. ¿Listo? Esto lo puedo hacer en negativo o en positivo. O sea, al revés de esto, en cualquier momento. Para corregir esta máscara rápida, simplemente tomamos la herramienta pincel. Aquí ya podemos bajar el tamaño del pincel y empezar a generar esa corrección. Entonces aquí yo ya puedo dibujar sobre esta parte para crear esos bordes que me hacen falta del objeto. Al crear esos bordes de forma mucho más orgánica con el pincel, pues la máscara se va a ajustar mucho mejor a todo el objeto. Entonces aquí simplemente creamos esas partes. Aquí estoy pintando, miren, estoy haciendo esto, pero pues lo estoy haciendo aquí sobre la parte de la arepa. Entonces aquí es mucho más fácil enmascarar un objeto, hacer esa selección de esa máscara y generar esa separación ya mucho más acorde a lo que necesitamos. Por aquí, esto es color que interviene sobre el plato, estos son simplemente reflejos que ahorita no voy a utilizar, que de pronto voy a cambiar. Y listo, por aquí tenemos este objeto. Acá también. ¿Listo? Entonces, ya cuando terminamos de corregir ese objeto, simplemente volvemos y activamos nuestro botón de máscara rápida y ya se ha corregido esa parte de ese elemento. Entonces, estos que tenemos acá, que sobresalen, pues simplemente le decimos a esa selección invertir, ¿cierto? Ahí la volteé, vuelvo a máscara rápida y ya puedo percibir esos elementos. Entonces aquí ya estoy viendo esas partes que me hacen falta ocultar del plato. Entonces acá ya me puedo ir por este lado y puedo ir ocultando diferentes elementos. Entonces, como pueden ver, tenemos dos métodos completamente diferentes para crear máscaras o para generar ese tipo de separaciones de los elementos. Siempre es necesario utilizar diferentes métodos. ¿Por qué? Porque no todas las fotos van a encontrarlas con la misma información o con la misma cantidad de elementos que requieren uniformes para poder hacer esos recortes. Entonces, por eso vemos los diferentes métodos de separación con los cuales vamos generando este elemento o ese recorte dentro de ese objeto. Aquí vuelvo de nuevo a mi máscara rápida, mi botón aquí en la parte de herramientas. Vuelvo y lo oprimo y listo. Ya voy teniendo esa información. Vamos a ocultar aquí un poco más de esta parte. Vamos revisando que eso pues vaya quedando acorde a lo que se necesita. ¿Listo? Si entramos acá un poco sobre los objetos, tenemos muy en cuenta eso, ¿cierto? Para la máscara, si es necesario invertirla, volvemos y la invertimos.
y seguimos manipulando estos elementos de acuerdo a las formas y objetos que estamos trabajando o que estamos utilizando. Y de esa forma hacemos una corrección de toda la máscara en general para este objeto. ¿Listo? Ahora, vamos a crear esa máscara o ese objeto con el que vamos a corregir el color de este elemento. Entonces, lo primero que vamos a hacer después de tener nuestra máscara ya creada es ir acá de nuevo a ajustes de relleno, ¿cierto? Crear nueva capa de relleno o ajustes, círculo blanco y negro. Hacemos clic en él y vamos a buscar uno que se llama tono y saturación. ¿Listo? Aquí en tono y saturación ya quedó creada la máscara automáticamente. ¿Sí la ven? Ya está aquí. Y sobre esa podemos hacer cualquier corrección de color. ¿Sí ven? Entonces aquí yo puedo agregar cualquier tipo de corrección del objeto, oscurecer los elementos y cambiar la coloración de mi plato en este caso. ¿Listo? Entonces aquí vamos a hacer una corrección y vamos a cambiar el color de ese plato, que siga teniendo información, que siga siendo brillante. En este caso voy a pasarlo un poco a negro, ¿cierto? Voy a oscurecer el plato, me parece que se ve mucho mejor el contraste de las arepas con respecto a un color mucho más oscuro. ¿Listo? Por eso estoy haciendo esta corrección del plato. Entonces aquí simplemente aumento la luminosidad, ¿cierto? Bajo la saturación. Si lo aumento, recuerden que tenemos el color absoluto y sobre eso pues voy trabajando los diferentes elementos. ¿Por qué aquí no me da el negro absoluto? Porque estoy debajo de la capa de curvas. Paso acá la capa de curvas para el otro lado y ya tengo una saturación, ahora sí, de un tono mucho más oscuro. Aquí ya podemos aumentar o reducir esa saturación. Para llegar al negro absoluto, pues tendríamos que hacerlo por niveles, pero aquí ya vamos teniendo unas tonalidades muy interesantes. ¿Listo? Si queremos cambiar el color, pues simplemente aumentamos un poco la saturación de los elementos, ¿cierto? Y aquí ya empiezo a tener una coloración de todos los objetos en general. ¿Listo? Vamos a dejarlo en grises, grises absolutos. ¿Por qué? Porque quiero un plato oscuro completamente, ¿cierto? No me interesa tener otro tipo de iluminación. Aquí, ¿qué hago también? Bajo la iluminación para después poderla manipular de forma manual. ¿Listo? Acorde a lo que teníamos con nuestro vaso, con nuestros elementos que hemos estado trabajando ahorita en las clases anteriores. ¿Listo? Oscurezco esto, bajo la luminosidad, vuelvo y repito, y listo. Ya tenemos nuestro elemento contrastado, ya tenemos aquí de nuevo nuestra mesa, podemos prender nuevamente nuestro vaso y ya tenemos ese contraste absoluto del plato y la arepa de huevo. Esto lo podemos correr un poco, aquí si lo vamos a correr, lo tenemos que correr todo completo. Vamos a correrlo acá un poco hacia la izquierda, que se vea más el producto. Y listo. Entonces, de esa forma, podemos ir corrigiendo e ir generando ese tipo de información. Si queremos entonces oscurecer más el plato, dejarlo más oscuro, más negro, bueno, cambiarle su tono, ¿cierto? Simplemente agregamos una nueva capa de niveles. Entonces, por acá, niveles, la colocamos dentro de nuestro elemento y a partir de este objeto, pues ya podemos ir elevando los niveles, saturándolos, modulándolos, ¿cierto? Aquí sobre todo en los grises, donde queremos aumentar o reducir tanto los blancos y los negros del plato, ¿cierto? Quiero que el plato siga siendo brillante, pero que sea negro. Voy a apagar el vaso un momento para que lo puedan percibir mucho mejor, ¿sí ven? Aquí estoy afectando arepa de huevo, estoy afectando todos estos elementos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esta máscara de acá la tengo que copiar y pasarla acá arriba. Simplemente con Alt la duplicamos y la colocamos ahí arriba, ¿cierto? Entonces ahí ya estamos afectando directamente ese objeto. ¿Listo?
Entonces volvemos aquí a nuestra máscara. Vamos aquí a rescatar los negros absolutos, ¿sí ven? Vamos a rescatar los blancos más fuertes o las partes más brillantes de ese plato. Y de esa forma tenemos una corrección tanto de color, forma y elementos que tenemos sobre ese objeto. Entonces aquí ya tenemos un plato brillante, completamente negro. Aquí ya si quieren otro color, pues me avisan y lo cuadramos específicamente, pero ya aquí podemos ir corrigiendo todos estos elementos. Ya colocamos ahora sí nuestro vaso y ya tenemos nuestros elementos con los cuales podemos ir trabajando. Entonces voy a agrupar este objeto, que son el plato, las arepas de huevo, las diferentes correcciones de curvas, el tono y saturación para cambiar el color y los niveles para saturar y crear un plato mucho más oscuro. Control G y le ponemos a esto plato. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos nuestro plato, tenemos nuestro vaso, podemos correrlo un poco más hacia la derecha, ¿cierto? Que se vea un poco más la parte interesante de ese plato. Esto si lo queremos voltear, pues lo podemos voltear, pero vamos a ver qué pasa. Control T, vamos a voltear este plato horizontalmente. Ah, bueno, aquí se va viendo mucho más interesante, ¿cierto? Aquí va cambiando un poco ya la perspectiva del objeto. Pronto no, mejor aquí que se ve más el producto, listo. Entonces ahí vamos viendo ya esos elementos. Ahora sí, tomamos este objeto que teníamos aquí adentro, lo duplicamos, control J, ¿cierto? Entonces ya nos queda aquí arepa copia y arepa. Voy aquí a colocar estos elementos acá de nuevo. Y esta arepa copia, este objeto, es el que se va a volver la sombra de todo el objeto, ¿cierto? Entonces lo coloco aquí a un lado, lo desfaso, si ven que ese no tiene ninguna corrección de color, lo desfaso de acuerdo a la posición que tiene nuestro vaso y este objeto lo vamos a convertir en un objeto completamente diferente. Entonces a esto le vamos a decir imagen, ajustes, tono y saturación y lo vamos a convertir en negro totalmente. ¿Listo? Luminosidad, menos 100. Ok. ¿Listo? Entonces aquí vamos a empezar a ajustar esa luz y esa sombra que se está proyectando de este objeto. Acá sucede entonces lo mismo. Vamos a decirle a este objeto que se rasterice. Rasterizar capa. Aquí, claro, aquí esta máscara, mentira, esta máscara dejémosla ahí. Lo rastericé, ya no es un objeto inteligente. Y le vamos a decir filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. ¿Listo? Aumentamos el desenfoque. Ahí se van suavizando los bordes del objeto, ¿sí ven? Se van volviendo mucho más difusos. Vamos a dejarlo por acá en un 20, 30 más o menos. Vámonos en 20 píxeles. Y ya tenemos ese objeto difuminado. Lo mismo que hicimos la clase pasada. Bajamos la opacidad. ¿Listo? Vamos a bajar un poco la opacidad. No la bajemos tanto que se mantenga aquí este objeto. Y ahora sí, sobre esta máscara de capa que teníamos aquí, que se mantuvo, con la herramienta de degradado, recuerden que un degradado básico de negro a transparente, redondo, modo de fusión multiplicar, opacidad, en 50 y vamos bajando un poco la parte que se aleja más del plato. Aquí no es necesario meter tanto, por aquí en esta parte, no más. Aquí en esta parte de arriba, sí vamos a ocultar un poco la sombra, listo. Y de esa forma ya empezamos a tener la integración completa. Entonces aquí ya no se ve flotando, como decía Santiago, que se veía flotando el objeto, ya se ve colocado sobre el espacio. Vamos aquí al vaso de nuevo, venimos aquí a nuestra sombra de nuestro objeto y vamos a ocultar un poco la sombra que está aquí sobre la arepa de huevo. Listo.
ya tenemos sombras que se entrecruzan, sombras que se van volviendo mucho más contundentes, más fuertes en el objeto. ¿Recuerdan lo que hicimos sobre el vaso la vez pasada? Que colocamos esta sombra que estoy prendiendo y apagando. Pues aquí vamos a hacer lo mismo, con las mismas características que tenía este objeto. Entonces simplemente tomamos, cerramos acá este vaso, vamos aquí a nuestro plato, creamos una capa nueva. Encima de todo, vamos aquí a agrandar este objeto, que es el pincel, un pincel redondo, bordes suaves, y vamos a aplicar esa capa negra como la que aplicamos esa vez en el vaso, ¿cierto? Entonces esa capa negra, pues simplemente lo hacemos sobre todo ese espacio. Aquí estoy exagerando un poco, esto pues tiene que estar más alejado, recuerden, ¿cierto? Estaba como por aquí, en esta parte, acá sobre este lado. Vamos a ocultar un poquito más acá y lo colocamos dentro de todo el objeto. ¿Listo? Entonces, de esa forma voy generando esa sombra mucho más fuerte allá en ese borde, en ese lado. ¿Listo? Si necesito bajar la opacidad, la bajo un poco. Y de esa forma ya voy completando y voy integrando todos los elementos dentro de mi objeto. ¿Listo? Por aquí voy a aplicar, ahorita les explico qué es esto. Un pequeño desenfoque aquí. Listo. Aquí en esta capa ya les... aplicar acá un pequeño desenfoque en una de las máscaras para suavizar los bordes un poco. Listo. Y listo. Cuando ya tenemos ese objeto, simplemente le decimos guardar y ya tenemos nuestro objeto integrado, nuestro elemento integrado. Por acá si necesitamos correr la mesa, la podemos mover, la podemos modular de acuerdo a lo que se requiere dentro de los parámetros del mismo objeto. Vamos a ocultar aquí un pedacito de esta sombra que se nos voló por acá fuera de la mesa. Listo. Y tenemos integrado nuestro plato, nuestro vaso, ¿cierto? Y ya con eso pues tenemos nuestros elementos con los cuales podemos ir generando la información de acuerdo a los objetos y elementos que hemos estado trabajando.